Buenas tardes, queridos estudiosos. Hoy vamos a revisar cómo se construye o cuáles son los ítems que debe llevar un programa de planificación, preparación y respuesta ante emergencias. En esta charla vamos a definir los pasos para elaborar el programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias con base en la guía del FOPAI. Recuerden que esta guía la desarrollamos en la videoclase anterior y que está cada uno de estos pasos explicados, desarrollados. Y aquí vamos a hacer el consolidado de lo que debe llevar el programa. El objetivo de esta videoclase también es que podamos aclarar las dudas y las inquietudes que a ustedes se les presenten respecto al desarrollo de esta guía. Lo primero que tenemos que saber es qué es un programa. Y hay dos definiciones. La primera es que un programa es un proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar. Y la segunda definición es que programa es la exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia. Entonces, teniendo esto claro, pues vamos a mirar cada una de esas partes o cada una de esas actividades que vamos a realizar para elaborar el programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, empezamos con que el programa lo primero que tiene que llevar es una introducción. En esa introducción tenemos que mirar o tenemos que decir por qué vamos a hacer el programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. Porque es importante, para qué lo vamos a realizar. Luego vamos a mirar la justificación. Cuando vamos a mirar la justificación, recuerden que es importante revisar los antecedentes de la organización, revisar el histórico de esa organización, revisar el histórico de las organizaciones vecinas, de las áreas vecinas y mirar si ha habido o no ha habido algún tipo de emergencia y en ese que nos apoyen y nos soporten el por qué vamos a hacer ese programa de planificación, preparación y respuesta ante emergencias. Lo tercero son los objetivos generales y específicos. Recuerden que el objetivo general es a lo que le apuntamos y el específico es el paso a paso para lograr ese objetivo general. O si quieren pueden dejar solamente el objetivo general y no incluir objetivos específicos. El cuarto punto es el marco legal. Y cuando hablo de marco legal, hablo específicamente del marco legal del manejo de emergencias. No del marco legal que nos soporta el sistema de gestión, no del marco legal que nos soporta los riesgos profesionales, sino del marco legal que nos soportan todo lo que tiene que ver con el manejo de emergencias. Luego, el quinto punto que debe tener nuestro programa es el alcance. Es lo que queremos o a lo que le apuntamos con ese programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Hasta dónde va a llegar nuestro programa? Si va a ser solo un documento, si va a llegar va a cubrir todas las etapas, bueno, en fin, ¿a dónde vamos a querer llegar con este programa? El sexto punto que debe tener nuestro programa es el glosario o definiciones.
El glosario son las palabras que vamos a utilizar durante todo el documento y el significado de cada una de esas palabras o las definiciones de los conceptos que vamos a encontrar dentro del programa. El glosario y las definiciones son importantes para que todas las personas entiendan lo de las palabras de la misma manera y les den la misma interpretación. Así evitamos el libre albedrío en la interpretación de las palabras, en la interpretación de las definiciones y con base en eso podemos tomar decisiones conjuntas. El séptimo punto es la información básica de la organización. Esto es muy importante, ya que esto nos va a permitir conocer nuestra organización y cómo está dada. El primer punto es las actividades que se desarrollan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué equipos, máquinas, herramientas están involucradas en ese proceso? ¿Qué materiales están utilizados en ese proceso? ¿Cómo se están utilizando? ¿Cómo se están almacenando? ¿Cómo se están desechando? Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo es lo que vamos a desarrollar en actividades que se desarrollan. En el 7.2 vamos a ver la descripción de la ocupación de la edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí vamos a mirar el número de personas que ocupan nuestra organización. Ahí tenemos en cuenta la planta general, tenemos en cuenta los trabajadores permanentes, los contratistas, los visitantes, los clientes, todas las personas que están permanentemente y las que nos visitan de vez en cuando. Entonces es importante, queridos estudiosos, que tengamos muy en cuenta y tengamos claridad en cuáles son esas personas que están ocupando nuestra edificación, de manera que en cualquier manejo de emergencias las tengamos en cuenta y no se nos vaya a quedar nadie adentro. El 7.3 son las características de la edificación. ¿Eso qué quiere decir? El estado de las instalaciones. Paredes, pisos, puertas, techos, ventanas, toda la parte eléctrica, toda la parte de aguas, toda la parte en general de la edificación, cómo está. Si está en buenas condiciones, si está en regulares condiciones, entonces eso qué riesgos nos puede generar, o si está en malas condiciones, los riesgos que pueden generar. El 7.4 hace referencia a la georreferenciación. Y aquí tenemos dos grandes áreas. La georreferenciación interna, que hace referencia a la ubicación de cada una de las áreas de la organización. Esto recuerden que debemos ubicarlo en un dibujo, en un plano, y esos planos deben estar a la mano. Y la georreferenciación externa, que hace referencia a la ubicación de mi organización respecto a lo que la rodea, respecto a otras empresas, respecto a otros lugares públicos como escuelas, iglesias, parques, o si alrededor es zona residencial, entonces la ubicación en esa zona. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir tomar decisiones en el momento en que se materialice la emergencia. El octavo componente del programa es el análisis del riesgo. Y recuerden que cuando hablamos de análisis del riesgo tenemos dos objetivos específicos. El primero es identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socioambientales de la organización. Y el segundo es establecer con fundamento en el análisis de riesgo
las bases para la preparación del plan de emergencias y contingencias. Con base en estos dos objetivos, podremos definir la metodología que vamos a utilizar para hacer el análisis de vulnerabilidad y determinar el riesgo. Recuerden que la selección de la metodología depende de la disponibilidad de la información que nosotros tengamos, del nivel de detalle que queramos alcanzar en la elaboración del programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias y de las características y condiciones de la organización. Entonces, es importantísimo poder definir los objetivos y definir la metodología, pues porque con base en ella es que vamos a poder definir los planes y programas que vamos a desarrollar dentro del programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. El noveno componente de nuestra estructura organizacional es la estructura organizacional para la atención de emergencias. Cuando hablamos de la estructura del plan de emergencias y contingencias, tenemos que tener claro que debemos, por un lado, asignar funciones y responsabilidades en los diferentes niveles de la empresa. Recuerden que cuando estamos hablando de emergencias, no solamente los encargados como la brigada o como el administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son los únicos responsables del desarrollo de los planes de emergencia dentro de la organización, sino que hay funciones específicas y responsabilidades específicas en todos los niveles de la organización. Y esas funciones y responsabilidades tienen que ser claras para todos, porque de ello depende el éxito de la atención de la emergencia en caso de que se materialice. Debemos, de acuerdo a esas responsabilidades asignadas, eso nos da el nivel de autoridad en el momento de una emergencia para tomar decisiones. Por eso deben ser muy claras las funciones y las responsabilidades para que en cada uno de los niveles se tomen las decisiones correctas. Y lo tercero es ejecutar acciones que conlleven al control del escenario de una emergencia. De acuerdo a esas responsabilidades y a esa autoridad para tomar decisiones, se ejecutan las acciones que nos van a permitir controlar una determinada emergencia en caso de que se materialice. ¿Cuál es el esquema para emergencias? Pues uno debe ser propio para cada organización de acuerdo a su tamaño, a sus características, a su actividad económica, a los recursos que tenga y a la disponibilidad que se tenga para preparar el plan de emergencias y contingencias. 2. Depende del análisis de riesgo y la información específica del escenario de riesgos identificados. 3. Del número de personas disponibles para el manejo y atención de las emergencias. Y 4. De la complejidad que la organización desea implementar en el plan de atención de emergencias y contingencias. Recuerden que con solo hacer un documento no estamos preparándonos para atender una emergencia. Que con solo nombrar unas personas como brigadistas no estamos preparándonos para atender una emergencia. Que preparación implica elaborar el documento, hacer un análisis de vulnerabilidad y detectar los escenarios de emergencias, definir los recursos, definir la brigada, capacitarla, entrenarla, hacer los simulacros, no solo ese simulacro anual que está establecido por norma, sino que nosotros debemos hacer simulacro por cada uno de los escenarios de emergencias identificados en la organización. ¿Para qué? Para que las personas, tanto de la organización que no están dentro de nuestro esquema organizacional de emergencias, como la brigada y las personas que están relacionadas con la atención de emergencias,
puedan saber qué hacer cuando se presente esa situación de emergencia. Esta es una estructura que se propone para la atención de una emergencia. Normalmente esta estructura la encontramos en empresas grandes con muchos recursos y muchas personas dispuestas para la atención de emergencia. Sin embargo, nosotros podemos en una empresa pequeña hacer una estructura similar que nos permita ser eficientes en la atención de una emergencia. Esta estructura cada uno de los cargos de esta estructura pues está definido en la guía del FOPAE y está definido en la videoclase de planeación, preparación y respuesta ante emergencia. Allí en estos dos lugares lo pueden consultar. El sistema de comando de incidentes. Recuerden que el manejo exitoso de una escena de un incidente o de una emergencia depende de una estructura bien definida que esté planeada en procedimientos normalizados o estandarizados de operación, con prácticas rutinarias de esos procedimientos y que esas prácticas estén dadas para cada uno de los escenarios de emergencias identificados. Cuando nosotros no tenemos un sistema de comando de incidentes, es muy probable que hagamos un mal uso de recursos, ponemos en peligro la salud y la seguridad del personal, tanto de la organización como del personal que da respuesta a esa emergencia. Entonces es muy importante que tengamos un sistema de comando de incidentes organizado, planeado, para que podamos hacer un muy buen manejo de recursos y que controlemos el riesgo y protejamos la salud y la seguridad de las personas que hacen parte del manejo de las emergencias. Este sistema de administración de la emergencia involucra, por un lado, acciones preventivas, acciones de preparación, acciones de respuesta, de recuperación, mitigación de las emergencias y apoyo interinstitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que acciones preventivas cuando nosotros hacemos el análisis de vulnerabilidad y definimos cada una de las vulnerabilidades y riesgos que tenemos dentro de la organización. Podemos hacer acciones preventivas para evitar que esas situaciones identificadas se materialicen. Teniendo claro que hay unas situaciones específicas que se pueden materializar, la siguiente acción es de preparación. Entonces tenemos que preparar los procesos y procedimientos, los recursos, las personas de la brigada y de la empresa. Tenemos que hacer los simulacros para que la gente sepa qué hacer, cómo nos podemos preparar, cómo podemos evitar que esa emergencia se materialice. Si definitivamente la emergencia se materializó, pues tenemos que dar una respuesta. Entonces, que se active la alarma, que se active toda la estructura organizacional de emergencias, que cada una de esas personas de la estructura haga su trabajo, que si requerimos el apoyo de entidades externas, pues las entidades externas estén ahí para darnos el apoyo en el manejo de la emergencia y que hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando ya la emergencia pasó y está controlada, tenemos que hacer las acciones de recuperación. Entonces tenemos que empezar a revisar los escenarios, revisar todo lo que implica o todo lo que estuvo involucrado en esa situación de emergencia y cómo podemos hacer para que se recupere y que vuelva a la normalidad. La mitigación de las emergencias y el apoyo interinstitucional, pues son dos tareas que tenemos que trabajar. La idea es poderlas hacer antes de y no después de que se presenten, pero si se presenta la situación, pues hay que trabajarlo y hay que hacer los contactos necesarios
para que tanto las organizaciones cercanas como las instituciones como bomberos, policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, puedan darnos el apoyo requerido. Recuerden que en un sistema de comando de incidentes debe haber una persona que esté a cargo de la emergencia. Esta persona es quien orienta el despliegue del personal y de los equipos que existen en la organización. Es la persona que organiza a todo el personal que va a atender la emergencia. Organiza las tareas de forma que la persona a cargo no esté sobreocupada. Recuerden que la estructura organizacional hace que cada persona tenga unas funciones específicas y que si cada persona cumple con sus funciones, la persona encargada no va a estar sobrecargada y puede estar vigilando que la emergencia se atienda como debe ser atendida. Esta persona facilita la comunicación entre las diferentes áreas de la atención de la emergencia y facilita los reportes y el establecimiento en una cadena de comando entre el personal. Entonces, por eso es muy importante que la persona que esté a cargo del sistema comando de incidentes sea una persona tranquila, ecuánime, con conocimiento tanto de la organización como del manejo de emergencias, que sepa utilizar el recurso y que pues pueda desarrollar estas funciones. Cuando nosotros tenemos el sistema de comando de incidentes, hay que definir las funciones. Y en esas funciones hay que definir funciones y los responsables según la estructura organizacional que se ajusta a la organización que nosotros tenemos. Y de acuerdo a los planes de acción y a los planes de contingencia y al plan general de emergencias que hemos definido. O sea, nosotros teniendo en cuenta toda esa información es que podemos definir de funciones y responsabilidades de ese sistema comando de incidentes. Aquí también es muy importante la base de datos. Recuerden que la base de datos es el consolidado de la información del personal de la organización y que es importante porque nos permite identificar, por un lado, todas las personas de la organización, pero también todas las personas que por sus condiciones o características requieren de un manejo especial, como personas con limitación física, con limitación mental, madres gestantes, personas, si por alguna razón tenemos niños, ancianos o cualquier otro tipo de persona que requiera un manejo especial, aquí en la base de datos tenemos que tenerlo claro para que sean las personas que se puedan auxiliar en el momento en que se presente una emergencia en el área en la que están ubicados. Esa base de datos es un formato y los datos mínimos que debe tener es el nombre de las personas, los teléfonos, celulares, avanteles o lo que sea, o teléfonos fijos, el correo electrónico y los datos de los familiares a quien se debe acudir en caso de emergencias. En el sistema comando de incidentes también tenemos que establecer los procedimientos de coordinación según los niveles de emergencia determinados. Y tenemos que establecer los comités de ayuda mutua. El comité de ayuda mutua es un trabajo conjunto con las organizaciones localizadas en la misma zona geográfica de nuestra organización y lo que permite es fortalecer mediante mecanismos de ayuda mutua la articulación de nuestra organización con una estrategia que complemente el plan de emergencias y contingencias de las otras organizaciones que están localizadas junto a nosotros.
Entonces es fortalecer mi plan de emergencias y fortalecer el plan de emergencias de las otras organizaciones. El 11º punto del programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias son los planes de acción. En los planes de acción se deben definir las metas, los objetivos, los procesos y procedimientos por desarrollar en un incidente o emergencia específica en un periodo específico, los recursos, los suministros y los servicios a utilizar y los responsables de cada acción. Cada plan de acción debe contener los siguientes aspectos. El coordinador, cuando hablamos de coordinador, es el cargo de la persona que va a ejercer ese cargo, esa responsabilidad, el coordinador de la emergencia. La coordinación establece con exactitud los niveles donde se articulan o se sincronizan los esfuerzos de todos los responsables. Las funciones que deben desarrollarse en el desarrollo normal de la actividad. Recuerden que siempre estamos hablando de un antes, un durante y un después. Cuando hablamos de las funciones en el desarrollo normal de la actividad, es lo que nosotros hacemos, las inspecciones a los equipos de emergencia, los entrenamientos, revisar que las situaciones que se presentan o que nosotros sabemos que son potenciales de materializarse estén controladas. Todo lo que hacemos en el antes de la emergencia. Las funciones en caso de una emergencia, en el antes, durante y después de la ocurrencia de la emergencia. El seguimiento que se debe hacer después a la emergencia ocurrida y el plan de trabajo que sale de ese seguimiento y del análisis de por qué ocurrió esa emergencia. Y por último, la capacitación que se requiere para atender esa emergencia o esa contingencia identificada. ¿Cuáles son los ítems que se deben desarrollar dentro de un plan de acción? Primero, el jefe de emergencias o el plan general. Este plan corresponde a la coordinación general del plan de emergencias y contingencias en el desarrollo normal de la actividad y en caso de la emergencia. Definimos los recursos, suministros y servicios que se necesitan para poner en práctica ese plan. Recuerden que esos recursos, suministros y servicios deben ubicarse dentro de un plano y que adicional a eso, ese plan de general de acción debe ser divulgado tanto a la brigada y a las personas que hacen parte de la estructura organizacional de emergencias, como a las personas que hacen parte de la organización. El segundo punto es el plan de seguridad. Cuando hablamos de plan de seguridad estamos hablando de la coordinación de la seguridad física del lugar o de la organización en lo referente al manejo de entradas y salidas y en general al cuidado de bienes y servicios de la organización. El tercer punto es el plan de atención médica y de primeros auxilios. El plan de atención contra incendios, el plan de evacuación, el plan de información pública. Cuando hablamos de plan de información pública es qué le vamos a comunicar a los medios, qué les vamos a comunicar a las personas externas a la organización de lo que ha ocurrido dentro de la organización, específicamente en esa emergencia. El séptimo punto es el plan de atención temporal de los afectados, o sea, ¿qué vamos a hacer con las personas que resultaron afectadas? Si vamos a tener un refugio, si los vamos a llevar a qué clínica, cómo vamos a hacer el traslado, bueno, todo lo que se requiere para la atención a los afectados. Y si es necesario, el plan de manejo de tránsito. Esto tiene unas especificaciones que son importantes y que pues aunque no aplica para todas las organizaciones, sí es importante que se tenga en cuenta. Entonces, todos estos puntos hacen parte de un plan de acción.
Cuando hablamos de atención contra incendios y de evacuación y de atención médica y primeros auxilios, pues son todos esos, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de que se presente un incendio? Si hay que hacer evacuación, ¿cómo la vamos a hacer? Si hay que hacer atención médica y de primeros auxilios, ¿cómo, dónde y con qué recursos lo vamos a hacer? El 12º punto de nuestro programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias es el análisis de suministros, servicios y recursos. Entonces tenemos que realizar un inventario de esos suministros, servicios y recursos existentes en la organización para el control de las emergencias, según la identificación, priorización de las amenazas y las necesidades de ejecución de los planes de acción y de los planes de contingencia. Es cómo vamos a administrar los recursos que tenemos de acuerdo a la vulnerabilidad que hemos identificado y de acuerdo a los planes de acción y los planes de contingencia que hemos definido. El 13º punto son los planes de contingencia. Y esos son los documentos en los cuales se definen las políticas, se establece el esquema organizacional y los métodos para enfrentar cada una de las amenazas específicas identificadas en la organización. Ese plan de contingencia debe tener objetivo, alcance, identificar cuál va a ser el sistema de alerta, o sea, cómo nosotros vamos a identificar esa situación de emergencia específica a través del sistema de alerta, y debe tener los procedimientos y acciones, o sea, necesarios para la atención de esa emergencia específica. Tenemos que definir los suministros y recursos necesarios para poner en práctica esos procedimientos y acciones para la atención de esa emergencia específica. El otro componente de nuestro programa es el programa de capacitación. De acuerdo a ese análisis de amenazas y de acuerdo a los planes de acción y los planes de contingencia, tenemos que hacer un programa de capacitación donde definamos en qué tema y a quién vamos a capacitar, cuándo y en dónde. Esa es la información que debe quedar consignada en nuestro programa de capacitación, en nuestro programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. El 15º punto es la implementación y es definir para poner en práctica nuestro programa de planeación, preparación y atención ante emergencias, cuáles acciones vamos a hacer primero, cuáles vamos a hacer a mediano plazo y cuáles vamos a hacer a largo plazo. Recuerden que el programa debe tener una auditoría y el objetivo de la auditoría es revisar que ese programa esté vigente, que responda a las necesidades de la organización, que contemple todos y cada uno de los ítems que debe tener. De esa auditoría pueden salir planes de acción de mejora y esos planes de acción de mejora se materializan en el punto siguiente, que es la actualización de nuestro programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. Y el último punto son los anexos. ¿Qué son los anexos? Son todos esos documentos, formatos, planos, mapas, diagramas de procesos, entre muchos otros elementos que complementan el cuerpo del plan o del documento y que se relacionan directa o indirectamente con el documento del programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, todos estos puntos o todos estos ítems que debe tener el documento o el programa de planeación, preparación y respuesta ante emergencias van de la mano con lo definido en el decreto 1072, en donde nos dice que tenemos que estar preparados y tenemos que cumplir con unos requisitos específicos para el manejo de las emergencias. Por eso quería hablar de este tema, que es un tema complementario y en cierta forma resumen de la videoclase anterior, en donde explicábamos el paso a paso y la guía
para la atención de emergencias del FOPAE, que ha sido nuestro soporte en el desarrollo de este tema. Vamos a revisar si hay alguien conectado. Sí, efectivamente está Erika, Jepsen y Reina. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta de la videoclase anterior o del tema que estamos desarrollando? ¿Cómo estás, Jepsen? ¿Tienes alguna inquietud o alguna pregunta? Erika, ¿cómo te va? Ok. ¿Estos temas les han aportado a su día a día, a la creación y al complemento de los planes de emergencia que tienen en sus organizaciones? ¿Creen que necesitamos reforzar algún tema? ¿Creen que requieren algún aporte adicional a esto que hemos hablado en el manejo de emergencias? ¿Tienen algún elemento o algo con que complementar ustedes dentro de lo que hacen en sus organizaciones para que todos aprendamos un poquito más sobre el tema? Ah, qué bueno, me alegra mucho que les hayamos podido aportar mejoras a sus organizaciones. Erika, Reina, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? Qué bueno. ¿Tienes algún aporte que hacer? ¿Alguna respecto al tema, Erika y Reina? Ah, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, yo les agradezco su compañía. Si no hay ninguna inquietud, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a terminar esta reunión. Y me encantaría que si más adelante se les ocurre que pueden hacer algún aporte al tema, para complementarlo, sería ideal. Vuelvo y les reitero, les agradezco mucho su compañía y agradezco mucho que estén interesados en este tema. Es vital y es muy importante para el desarrollo de las organizaciones. Muchas gracias y les deseo una feliz semana. Hasta pronto. Con mucho gusto. Hasta pronto.